número de años, es una consulta que le hago, querido congresista. Muchas gracias. Mire, sí, congresista, me pide una interrupción. Sí, Presidenta. Congresista Mantilla. Sí, precisando más su apreciación, congresista, dice, hay casos en que los jueces penales dictan 5 años de pena efectiva, pena privativa de libertad de carácter efectiva, ponen en su sentencia. Pero cuando tienen ciertos resquicios de duda, dicen la misma que será efectiva una vez que quede consentida. ¿Me entiende? Entonces, no se ejecuta la sentencia hasta que no quede consentido. O sea, miren todas las tareas que se van presentando. Muchas gracias. Presidenta, me pide una interrupción. Excepcionalmente, congresista. Excepcionalmente, gracias. Presidenta, yo insisto de que no es un tema constitucional, porque además, si es constitucional, primero que no entra en vigencia hasta el 2021 y segundo que el gobierno no lo puede observar. Y eso creo que no les gusta, ellos quieren observar. Entonces yo creo que eso hay que evitarlo, ¿no? En primer lugar. La ley sí la puede observar. La Constitución, la reforma constitucional no la puede observar. Entonces yo creo que eso es una ventaja o desventaja de acuerdo a cómo se mire. Y en segundo lugar, añadir a los impedimentos también a jueces, fiscales, procuradores que quieren optar por una candidatura a un cargo electivo dejando el cargo el día anterior. O sea, poner unos 5, el presidente de la Confidencia, creo que Benavides, hacía una propuesta de que 5 años después de que un procurador o un fiscal o un juez pase 5 años y hayan renunciado a su cargo o hayan dejado su cargo, puedan recién ahí postular, no antes. Yo creo que eso también hay que ponerlo dentro de los impedimentos que estamos viendo ahora en las reformas que estamos haciendo, Presidenta. Gracias, congresista. Presidenta, yo quiero hacer 2 sugerencias. Primero, yo sí creo que debe darse la reforma. La presunción de inocencia es un derecho humano que va a trascender cualquier circunstancia o que viva la sociedad peruana y el mundo entero. Entonces es un derecho humano de primera generación casi. Entonces, para consagrar constitucionalmente las excepciones, yo creo que tiene que haber un respaldo constitucional. Yo sí planteo 2 cosas, Presidenta. Primero, que vaya en el artículo 31, referido a los derechos políticos, y que al texto que ha propuesto el Poder Ejecutivo, sea redactado de la siguiente manera. Tampoco pueden postular las personas que cuentan con sentencia condenatoria en primera instancia por delitos dolosos cuya pena sea mayor a 4 años, determinado de acuerdo a ley. Este es el respaldo para que luego se dé la configuración de los impedimentos en la ley electoral y no estar modificando el capítulo referido a elecciones de gobernadores regionales, de alcaldes. Y la estadística que ha presentado el ministro de Justicia muestra que las personas que van a ser supuestamente afectadas, considero que el Estado, como bien lo ha dicho Víctor Andrés García Belaunde, el Estado no puede permitir que accedan a él, a su conducción, aquellos que por lo menos, porque yo no estaba de acuerdo en que han afectado sus intereses, porque hablar de una acusación en el marco del nuevo proceso penal resultaría así gravísimo, resultaría así agraviar directamente el derecho a la presunción de inocencia. Pero cuando ya hay una condena, ya hay una especie de control de la actuación y de la acusación del fiscal. Hoy día los jueces no impulsan la investigación, no son jueces instructores. El que construye la imputación es el fiscal y el que hace el control de la legalidad de esa imputación es el juez. Si eso ya ha pasado, la premisa de la acusación y luego el control hecho por el juez, yo creo que eventualmente estamos ya ante un argumento que puede generar la excepción a la presunción de inocencia. Lo que sí creo es que en el artículo, repito, hay que remitirlo a que estos impedimentos sean determinados en la ley. ¿Por qué? Porque como va a ser un impedimento, todos sabemos que un principio elemental en derecho es que todo lo que es prohibición, impedimento, tiene que estar taxativamente expresado en una norma, no puede ser excepción. Entonces, por ejemplo, una cosa es la colusión, la negociación incompatible,
y otra cosa es la omisión de funciones, otra cosa es el peculado culposo. Entonces, sí creo que hay que darle un respaldo constitucional para que haya un fundamento sólido que no ponga en cuestión estas excepciones. Porque si nosotros vemos el capítulo de la parte dogmática de la Constitución, los derechos políticos están desarrollados en el artículo 31 y algunas provisiones están remitidas a la ley. De tal manera de que, sin oponerme a lo que ha planteado Víctor Andrés García Belaúnde, este sería el respaldo, y luego hacemos la norma de desarrollo que ha planteado el ministro y establecer impedimentos a aquellos condenados por terrorismo, por tráfico de drogas, también, vuelvo a repetir, el ministro ha planteado los delitos de corrupción de funcionarios. No me parece que lo dejemos así en términos genéricos, sino que los impedimentos estén taxativamente en la ley, y ahí nosotros en la discusión de la norma ordinaria veremos qué delitos se incorporan y puedan generar este impedimento. Yo no creo que con una ley, hoy más que nunca, donde se está haciendo uso indebido de la prisión preventiva, que debienen ser sentencias adelantadas, nosotros tengamos que dejarlo a discrecionalidad de un juez o de un fiscal que tiene un concepto carcelario de las penas que se imponen y no el fin que persigue toda sanción, que es resocializar y reinsertar a la sociedad a la persona que ha cometido un hecho ilícito. Por eso, Presidenta, hago estas dos sugerencias. Primero, que esta prohibición esté en el artículo 31, es más sistemático. Dos, que se establezca en el articulado que ha planteado el Poder Ejecutivo que los delitos estén determinados en la ley, y con eso podemos ajustar las propuestas que vienen del Ejecutivo y también la propuesta que Víctor Andrés García Belaúnde presentó desde el año 2011. Entonces, esa sería mi sugerencia, Presidenta, y expresando que estoy de acuerdo con la reforma constitucional. Gracias, congresista Velázquez. Congresista Arana no está. Congresista Violeta. Después de Violeta. Gracias, Presidenta. Saludando a todos los colegas. Presidenta, saludando al ministro también, por supuesto, y colega. Quien le habla tiene también un proyecto de ley en esta materia de reforma constitucional referido a los impedimentos para el ejercicio de cargos públicos. Presidente, miren, me parece necesario traer a colación algunos elementos importantes. El impedimento para el ejercicio de un cargo público o el ejercicio de la ciudadanía, específicamente para la elección popular, en realidad tiene como contrapeso el derecho a la presunción de inocencia universal. Y los ámbitos que diferencian a uno respecto al otro son un espacio bastante difuso y difícil de diferenciar. Sin embargo, me parece que uno de los aspectos que tiene que quedar claro en nuestra reforma es que la presunción de inocencia no puede ser modificado, no puede ser afectado bajo ningún supuesto. Y le explico por qué. Mire, la presunción de inocencia es parte de la evolución del derecho humanista, que en realidad viene desde Roma. Y fue precisamente el oscurantismo del medioevo el que relativizó y afectó la presunción de inocencia hasta la Revolución Francesa, que luego toma la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, toma toda la reforma de la Revolución Francesa y la universaliza. Desde ese sentido, la presunción de inocencia, como ha señalado bien el ministro, sin embargo, se refiere fundamentalmente a la presunción de que se te asuma inocente mientras no exista una sentencia firme con prueba condenatoria, ¿no? Entonces, uno es inocente mientras no existe una sentencia que diga lo contrario. Pero lo cierto también es que la presunción de inocencia ha evolucionado de solo el derecho penal a otros ámbitos del ejercicio público. ¿A qué voy, Presidenta? Lo que tenemos que diferenciar es qué es lo que queremos regular. Es decir, lo que queremos limitar es el ejercicio de la ciudadanía, del derecho al ejercicio de la ciudadanía. Lo que queremos limitar es el derecho a la función pública, o lo que queremos regular es una limitación a la presunción de inocencia.
Esta diferenciación que parece teórica tiene matices concretos en la manera como abordamos la reforma constitucional, y le digo concretamente por qué. El congresista Velázquez Quezquén, por ejemplo, ha señalado que lo que se tiene que modificar es el artículo 31. Tiene que ver el artículo 31 vinculado a los derechos políticos. El Ministerio de Justicia, el Gobierno, promueve la modificación del artículo 34, que se refiere a las prohibiciones, que estaba hecha en realidad a las prohibiciones para las Fuerzas Armadas y policiales para que no participen en las elecciones. Es decir, se trata de un impedimento referido a otra cosa. El proyecto que yo presenté se refiere al impedimento del ejercicio de la ciudadanía contenido en el artículo 33. Es decir, aunque todos intentamos abordar el mismo problema, lo hacemos en artículos diferentes por una razón, porque estamos intentando abordar el problema desde aspectos distintos. Es decir, insisto, ¿qué es lo que queremos restringir? El derecho a la ciudadanía de elegir y ser elegido, el ejercicio de la función pública, es decir, a que nadie puede ejercer un cargo de función pública mientras tenga una condena, o el impedimento, como en el caso de los policías y militares, por el lado de la naturaleza de la función que cumplen. Entonces, la primera cuestión que tenemos que definir es ¿cuál de estos tres elementos es el que realmente queremos enfrentar? Yo insisto con lo siguiente, me parece que escuchando a los colegas en realidad es la inhabilitación para el ejercicio de la función pública, porque si uno regula la inhabilitación para el ejercicio de la función pública, como ocurre en el caso de Colombia, de manera derivada llegas a lo que ha propuesto el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Es decir, que las leyes de desarrollo constitucional te limitan de manera específica que no pueden ejercer cargo público estos. De hecho, el Congreso de la República ha dado dos leyes en este sentido, ¿no? La ley 3717, que me parece que es la que refirió el ministro, pero también la 3793. Pero en ambos casos, el estándar para establecer el impedimento es que existan sentencias consentidas o ejecutoriadas. Lo que se está proponiendo ahora es que el estándar, el requisito, más bien para establecer el impedimento, no sea la sentencia consentida o ejecutoriada, sino sentencia en primera instancia. Y para ser sinceros, eso nos trae un problema también. Nos trae un problema. ¿Cuál es? Que un principio fundamental de los procesos es lo que se llama la pluralidad de instancias. Y la pluralidad de instancias supone que nunca sea solo un juez el que determine el destino de una persona, su culpabilidad o su inocencia, sino que exista por lo menos el doble conforme. Es decir, que por lo menos exista una instancia más, o una autoridad más, que revisando la decisión anterior, confirme o revoque la decisión anterior. Y ahí viene otro aspecto que deberíamos tener como información, que yo estoy seguro que el Ministerio de Justicia nos los podría alquilar, nos los podría proporcionar. ¿Cuántas sentencias de primera instancia son revocadas por instancias posteriores? Porque ya existe una estadística que es más del 50% de personas que actualmente están restringidas en su libertad no tienen sentencias. Pero muy bien, de las que tienen sentencia en primera instancia, ¿cuántas han sido revocadas en apelación o en nulidad o en casación o en agravios constitucionales? Porque ese sería el mejor indicador para poder señalar a cuánto en promedio cuánto es la afectación de la restricción al derecho que estamos efectuando. Sugerencia, Presidenta, yo insisto en que creo que el abordaje, en todo caso para la discusión, en la que podríamos asumir el impedimento, es un impedimento para el ejercicio de la función pública. Porque si relativizamos la presunción de inocencia en materia penal, el daño que le podríamos estar causando al sistema de justicia y a la evolución del derecho, un derecho garantista, un derecho humanista, me parece que podría ser un daño enorme al sistema democrático y a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Entonces, me parece que lo primero que habría que descartar es que la reforma no puede ir por relativizar la presunción de inocencia. Lo segundo, que en materia del ejercicio a los derechos de participación ciudadana, que también es una manera de abordar el tema,
termina siendo relativamente corto y que la mejor manera, probablemente más amplia, de abordar la propuesta del Ejecutivo, y que coincide con varias otras propuestas también de los propios parlamentarios, es las restricciones para el ejercicio de la función pública. Pero termino con lo siguiente, Presidenta, y creo que en esto también el Poder Ejecutivo tiene que ayudar. Una de las cosas que no puede quedar en el aire es que si establecemos un estándar en el que basta primera instancia para inhabilitar el ejercicio de derechos, lo que tendría que haber como consecuencia es ¿qué pasa si es que el juez se equivoca en dictar esa sentencia? ¿Qué pasa si es que el fiscal se equivoca en requerir de manera excesiva un impedimento de derecho? Lo que tendría que ocurrir es que el propio sistema tome sus medidas para que a ese juez, que es un justiciero sanguinario, vamos a decir así, en el sentido de que un aplicador a rajatabla de una ley draconiana, lo que tendría que ocurrir es que el sistema, en sus procesos de ratificación y evaluación de justicia, los depure. Porque mire usted qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es que comenzamos a tener un sistema de justicia con esta corriente de los jueces justicieros, comenzamos a tener una corriente en el derecho, y específicamente en el sistema de justicia, en el que el juez asume el comportamiento fiscal y en el que no se logra diferenciar las funciones del fiscal, que es el que tiene que acusar, respecto del juez, que es quien tiene que garantizar los derechos fundamentales de los procesados. Entonces, ahí lo que tendría que ocurrir como parte de esta reforma de desarrollo constitucional es que el error reiterado de los jueces al administrar justicia de manera indebida tiene que ser necesariamente calificado en sus procesos de ratificación o no ratificación para la permanencia de los cargos. Es decir, lo que tiene que ocurrir es que el juez entienda que tiene que ser un garante de los derechos fundamentales frente al fiscal, que tiene todo el derecho del mundo de pedir toda la pena, pero quien tiene que tamizar y evitar que ocurran los abusos tiene que ser el juez. Entonces, termino, Presidente, en realidad... Sí, el congresista García Belaúnde. Tiene la intervención, congresista García. Presidente, a raíz de la intervención de la señora Violeta, yo quisiera precisar lo siguiente, Presidente. Es importante que se apruebe por ley, y una invocación al Ministro de Justicia, es importante que se apruebe por ley y lo antes posible. ¿Por qué? Porque esto implica o va a involucrar a ministros, viceministros, Contralor General de la República, miembros del Tribunal Constitucional que se van a elegir, los nuevos, el Poder Judicial que se está renovando, el Ministerio Público que se está renovando, Jurado Nacional de Elecciones, Defensor del Pueblo, Presidente del BCR y directores del BCR también, Superintendente de Banca y Seguros, Superintendente de Aduanas, de AFPs, etcétera. Todos estos funcionarios son importantes y eso puede entrar en vigencia en estos días, la norma, o en fin, en el transcurso del mes, y entra en vigencia y se va a aplicar a todos estos funcionarios que van a ser nombrados constantemente, o sea, no se requiere esperar un cambio de la Constitución. Prosiga, congresista. Sí, para terminar, gracias, Presidente. Presidente, en parte tiene razón el congresista García Belaúnde en el sentido de que efectivamente una ley puede establecer restricciones, pero cuando efectivamente estas restricciones van a limitar el derecho de participación política, ¿no es cierto?, activo, pasiva, ya sea para elegir o ser elegido o promover otro tipo de iniciativas, entonces en ese supuesto sí necesariamente tiene que haber, me parece, una reforma constitucional, es decir, dar la ley que propone el congresista Belaúnde no restringe la necesidad que luego tendríamos que hacer necesariamente la reforma constitucional. Gracias. Gracias, congresista Violeta. El turno de la congresista Marisa Glave. Gracias, presidente. Sí, presidente, nosotros también desde Nuevo Perú creemos que sí se requiere una modificación constitucional. Nos inclinamos porque sea la modificación del artículo 31, presidente, como se ha dicho en dos intervenciones ya, porque ahí están señalados los derechos de participación, digamos, ¿no? Entonces, sí nos parece que debiera estar en ese mismo artículo la restricción en el caso de sentencia en primera instancia. ¿Por qué es importante que esté en la Constitución, presidente? Este Parlamento ya ha dado leyes de restricción de participación política.
y ya el Jurado Nacional de Elecciones ha hecho un criterio, una evaluación, una ponderación entre la ley dada por nosotros y las normas constitucionales, y ha señalado que parcialmente una ley dada por nosotros no podía ser aplicable en algunos casos. ¿Por qué? Porque hay un criterio de valoración y de ponderación sobre qué prima antes, una ley o la Constitución. Entonces, en este tipo de casos, sobre todo cuando queremos hacerlo de manera general, creemos que sí es importante que la modificación esté introducida en el texto constitucional, para que quede claro que nuestro propio texto constitucional es el que está señalando que un derecho, que es un derecho abierto, tiene una restricción que la propia Constitución está señalando, en el caso de la postulación, porque sí es un derecho de todo ciudadano, en teoría, elegir y ser elegido. Entonces, si es un derecho abierto, ¿no es cierto?, el poder elegir y ser elegido, si vamos a colocar una restricción, sí tendría que estar en el texto constitucional. Por eso nos inclinamos a que sí esté en el texto constitucional y creemos que debería estar en el artículo 31, presidente. Asimismo, también estamos discutiendo en este momento cómo desarrollar esta restricción, digamos, del texto constitucional dentro de las normas electorales. Y uno de los proyectos, bueno, en el dictamen que nos alcanza también la Comisión, se hacen algunas modificaciones a la ley de participación, a la ley de organizaciones políticas, así como a la ley electoral, y en la ley de organizaciones políticas se modifica el artículo 23 y también el artículo 23, inciso 7, donde se está señalando la necesidad de incorporar la declaración jurada de vida y también la declaración de intereses, que son los temas que también nos ha planteado el ministro Ceballos el día de hoy, presidente, la necesidad de incorporar junto a la declaración jurada la declaración de intereses, presidente, con lo que nosotros estamos de acuerdo. Quisiéramos añadir a esta propuesta que se ha alcanzado un párrafo adicional, presidente. Después del último párrafo de este artículo 23, inciso 7, incorporar un segundo párrafo que diga que la declaración jurada de hoja de vida y la declaración jurada de intereses estén en la plataforma de interoperatividad del Estado, presidente, para que realmente podamos tener una capacidad mayor de acceso a información todos los ciudadanos y ciudadanas. Me pide una interrupción al congresista Violeta. Congresista Violeta. Presidenta, muy chiquito nada más, gracias a la congresista Clave. Mire, yo estoy de acuerdo con que lo que estamos debatiendo es efectivamente una restricción a los derechos de participación política, pero no está de más traer la acotación también lo siguiente. También se han dado leyes en el Parlamento que restringen, por ejemplo, el ingreso a la administración pública, por ejemplo, de violadores para trabajar por ejemplo, en dependencias educativas, o por ejemplo, de sentenciados por terrorismo para poder acceder a otros cargos. Es decir, solamente para dejarlo como apunte, esas restricciones, en las medidas que también suponen una restricción a un derecho, incluso que se podría abocar como derecho de trabajo, y un derecho fundamental a participar y de la sobrevivencia, podría también tener una colisión constitucional. Si hacemos esta reforma, podríamos eventualmente también hacer una extensión en el supuesto que queramos regular constitucionalmente esos casos. Prosiga, congresista Clave. Gracias, presidente. Sí, es una reflexión interesante. Podríamos evaluarlo además sobre la muerte civil también, que ya hemos hecho. Es decir, no solamente en el espacio de educación hemos hecho restricciones, tanto para sentenciados por violencia sexual, sino también por terrorismo, y lo hemos hecho en el caso de la función civil, ¿no es cierto? Es decir, hemos dicho que no puede haber sentenciados por corrupción, ni tampoco sentenciados por terrorismo en espacios de administración pública. Pero ese es, creo, un debate que no es el de la participación política, pero sí creo que es importante discutirlo sobre el tema de restricciones. Entonces, presidente, nosotros ratificamos desde el Nuevo Perú, creemos que sí se requiere una modificación constitucional, creemos que debería ser en el artículo 31, y además planteamos, presidente, que a la propuesta hecha por el Ejecutivo sobre la declaración jurada no solo de hoja de vida, sino de intereses, se puede incorporar también, presidente, que esta información esté colgada en el PIDE, ¿no?, en la plataforma de interoperatividad del Estado, presidente. Gracias. Gracias, congresista Clave. Le damos la bienvenida a la congresista Melgarejo. Tiene el uso de la palabra la congresista Karina Beteta. ¿La congresista Choquehuanca pide la palabra? Ya. ¿Interrupción? Saludarlo. Bueno, gracias, presidente. Saludar al ministro de Justicia que nos acompaña en esta sesión. Señor presidente, efectivamente es una propuesta muy interesante, pero realmente saludo que el Ejecutivo y que el ministro ahora tenga una nueva posición. Recuerdo que esto era un gran problema, como lo dijo el congresista Víctor García Belaúnde, que lamentablemente por intereses políticos impidieron que en esa ocasión
pueda primar esa modificatoria del reglamento para que aquellas personas que habían tenido problemas con la declaración jurada, ¿no? Y no podían ingresar al Parlamento, no podían juramentar pese a su elección, hubo una gran oposición. Y ahora me extraña cómo satanizan incluso a algunos congresistas que en esa época blindaron y protegieron. Un ejemplo claro voy a decir, yo creo que se van a acordar muchos. El congresista Llovera. Llovera, pese a estar sentenciado por haber mentido su hoja de vida, por sentencias por violencia a la familia y otros hechos más, recorte también a sus trabajadores y creo también 2 veces sancionados en la Comisión de Ética por este Parlamento, pero qué casualidad, protegido y blindado por el hoy indignado gobernador regional de Cajamarca, Mesías. Recuerdo cómo Mesías protegía a Llovera y lo llevó a su bancada. Le llevó a su bancada y por eso impidieron que ese congresista sentenciado por haber mentido su hoja de vida no puede ingresar. Tuvo que llegar todavía como presidente del Congreso, el hoy congresista Iberico, para que recién puedan permitir que yo pueda juramentar. 3 años con sentencia. Y ahí ningún indignado congresista decía, ¿por qué? ¿Cómo es posible? Tenemos aquí a un congresista 2 veces sancionados por la Comisión de Ética. 2 veces sancionados por la Comisión de Ética, sentenciado, pero era importante un voto, que en ese entonces también era candidato nuestro hoy ministro de Justicia. Ahí nadie se ruborizaba tener a un sentenciado que puedan apoyar a la votación, pero saludo que haya esta reflexión que ya es, digamos, de parte del Ejecutivo. Mientras estaba acá en el Legislativo era normal convivir seguramente con sentenciados a favor de un voto que siempre le servía al humanismo. Hay que decirlo claro. Por eso protegían a muchos más que estaban sentenciados y no era la misma campaña de hoy que satanizan muchas veces a un congresista que no es de su agrado, seguramente porque pueda tener líneas ideológicas diferentes. Ahora bien, por eso yo creo que es válido que debemos de aprobar la propuesta del congresista García Belaúnde, al margen de la discusión de las reformas que ha planteado. Eso es más efectivo, porque eso sí impide que incluso que no esperas que llegue una sentencia, simplemente aquel congresista o aquel candidato en ese entonces mintió su hoja de vida y hay un proceso por el Jurado Nacional de Elecciones, el procurador que hace la denuncia. Entonces, ¿qué te dice el reglamento en la propuesta planteado por el congresista García Belaúnde? Que no debería juramentar hasta que el caso debe ser esclarecido. Y con eso nos hubiéramos evitado muchos problemas, pero no se quiso aprobar. Y creo ahora, para mí, es la medida más efectiva, porque sí tiene ejemplos que poner. Mientras, con la propuesta del Poder Ejecutivo, por su intermedio, señor presidente, sería bueno también que nos pueda señalar los índices, por ejemplo, claros, que nos pueda señalar y así la población pueda tener conocimiento, cuántos alcaldes, cuántos gobernadores regionales, cuántos congresistas con sentencia en primera instancia ejercen el cargo antes mencionado. Porque eso es la gran reforma que se anuncia y dice, con eso se evita que personas sentenciadas puedan estar ejerciendo el cargo. Entonces me gustaría saber cuántos alcaldes, cuántos gobernadores regionales y cuántos congresistas y parlamentarios andinos están actual ejerciendo el cargo con sentencia en primera, o sea, que hayan postulado y hayan sido, elegidos con sentencia en primera instancia. Después me ha pedido la congresista Aramayo, luego, por favor, si me deja terminar la idea. Interrupciones entonces luego, siga. Luego, por favor, sí. Quería saber eso, ¿no? Porque si nos dicen que es un impedimento para que no puedan postular, ¿no? Los que tengan sentencia en primera instancia, entonces queremos saber, cuando postularon, cuántos estaban sentenciados en primera instancia, primero.
Y luego, yo sí creo que no ha habido un estudio más claro que realmente se quería cambiar. Porque si nosotros nos vamos a la propuesta que señala que se pretende modificar, es el artículo 34. Particularmente considero inapropiado, porque sería una ofensa también para las Fuerzas Armadas, porque ahí se les quiere incorporar y podríamos entender que esta reforma está en ese sentido. Mis respetos a las Fuerzas Armadas, fuerzas policiales. Entonces yo creo que no hay razón esta reforma para haberlo planteado en el artículo 34. Lo que yo sí considero que la reforma, si se quiere hacer y realmente podría, y no ser contradictorio más adelante, es de que debe ser en el artículo 2, inciso 24. Y le voy a decir por qué. Porque ¿qué dice el artículo 2, inciso 24? Que está referido, ¿no?, a la libertad y a la seguridad personal en consecuencia. Dice, ¿qué dice el inciso? Por ejemplo, la C. No hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarios. Ahí hay una excepción. Entonces, en ese mismo sentido, porque si no va a ser contradictorio y podrían recurrir ya sea a otras instancias jurisdiccionales para hacer valer la doble instancia y la presunción de inocencia que consagra en este mismo, en la misma Constitución. ¿Qué dice el artículo E? Artículo 2, inciso 24E. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Entonces, para evitar que puedan alegar este principio constitucional, lo correcto, mi observación va relacionado a que esta se debe no ir planteada en la modificación del artículo 24, como he mencionado. Va en contradicción al principio fundamental de la presunción de inocencia, que se encuentra establecida en el artículo 2, inciso 24, literal E de la Constitución. De tal manera que en caso no se corrige este artículo, los candidatos con condena en primera instancia que se encuentren inmersos en esta prohibición podrían plantear acciones de amparo al encontrar esta contradicción en la Constitución. Es por ello que yo considero que el planteamiento debería estar referido que esta prohibición, que los condenados por delito doloso de primera instancia mayor a 4 años no pueden participar en todo tipo de elección popular, debe agregarse en los artículos antes mencionados. ¿Y cuál sería la fórmula legal que planteo? Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Este principio no limita la prohibición legal para el ejercicio del derecho político de elección cuando se trate de personas con sentencia condenatoria por delito doloso en primera instancia con pena privativa de la libertad no mayor de 4 años. Creo ahí sí guardaría relación ya con un antecedente que lo mismo se habría planteado para, porque la Constitución dice que no hay prisión para deudas, excepto para las deudas por pensión alimentaria. Entonces, bajo esta misma teoría, para evitar que más adelante puedan invocar en sus demandas este artículo 2, inciso 24, literal E, yo creo que aquí tendría que hacerse la reforma que se plantea y que se pretende corregir. Ya que también es importante, por ejemplo, decirnos, y hay que ser claros, entiendo la preocupación, sin embargo, también es claro señalar que aquí también muchas veces tiene que asumir la responsabilidad los partidos políticos y la sociedad. ¿Cuántos gobernadores regionales en este momento que tienen denuncia, por ejemplo en Arequipa, creo por violación? ¿Y qué pasó? Absolutamente nada. Entonces, ello creo también llama a una reflexión. Y la otra gran pregunta, me imagino que el ministro puede tener mayor información porque lo han planteado y están defendiendo esta propuesta y estamos de acuerdo, como he mencionado, pero no en el artículo planteado y yo propongo otra fórmula. ¿Qué garantiza que personas corruptas sin sentencia
puedan postular a un cargo de elección popular. Si bien es cierto, ya tenemos esta prohibición, pero ¿qué nos va a garantizar? Que personas que no tengan sentencia igual dejan de ser corruptos. Entonces creo es importante tampoco satanizar ciertos hechos cuando en la verdad lo que tenemos que trabajar es en función a personas. Porque las normas siempre dicen, no roben, no maten, pero sin embargo hay robos, hay asaltos, siguen los feminicidios, siguen los parricidios, siguen todo ello, ¿no? Entonces, señor presidente, me han pedido 2 interrupciones, la congresista Alejandra Aramayo y la congresista Glave. Uso la palabra, congresista Aramayo. Gracias, presidente. Gracias.